Bueno, los Buenas profes, noches, profe. Walter, Nume, todos ustedes, ¿cómo andan? Buenas, Bueno, buenas. En Numa, ¿me deja iniciar el video un ratito, por favor? Sí, ahí cuando saqué cortó y volví a habilitar. Sí. No, el video A ver. de la cámara. Sí, A ver, ahí parece que está. ahí está, Perfecto. perfecto. Como para arrancar un ratito y después para compartir ya. Bueno, bien. Em, Bueno, vamos a continuar con el programa de la asignatura. Hoy vamos a tener una clase corta hasta las 21:30 y con la idea de hablar ya del lenguaje SQL y todo el conjunto de instrucciones que lleva este lenguaje estructurado para los motores de bases de datos relacionales. Les voy a pedir a todos que controlen su nombre de usuario, que estén bien escrito, apellido y nombre en todo para cada uno de ustedes, porque después le vamos a pedir que den su presente por el chat. ¿Mm? Así que vayan controlando esta. Bien, está muteado. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? sí, Sí, profesor, sí, se se te escucha escucha. bien. Era Bien, bien. hoy todavía no tenía habilitado el modo audio. Bien, bien, perfecto. Perfecto. Em, Bueno, arrancamos mostrando a modo recordatorio la fecha de entrega de la primera parte del proyecto que va a contar, va a ser el tema del caso de estudio para el cual van a trabajar, que es más un tema de interés para ustedes, un tema que quieran profundizar en el desarrollo del motor de base de datos, que lo estén trabajando en taller de programación 2 por ejemplo, o ya lo hayan trabajado, o alguna situación quizás lo quieran implementar en algún proyecto personal que lo tengan. Eligen el tema, definen, nos explican descriptivamente de qué se trata ese tema, qué problema o problemática tiene que atender. Em, Nos dicen también qué cosas van a hacer y qué cosas no. Por ejemplo, la extensión del proyecto, si es un sistema grande que podría llegar a incluir un sistema de facturación, eh, y con eso se extiende mucho el tema. Entonces dicen, bueno, este caso de estudio para la aplicación en este proyecto no va a incluir el sistema de facturación. Entonces ahí definimos los límites y el alcance del proyecto que ustedes y entre todos nosotros vamos a trabajar. Es un tema en el cual van a tener que aplicarle los aspectos técnicos que vamos a ir desarrollando en la asignatura, por lo cual sería interesante que sea algo que no tan simple, no tan simple, em, pero sí que tenga la posibilidad de aplicar disparadores, procedimientos almacenados, vistas, el desarrollo de vistas para la presentación de los datos, eh, un poquito más compleja. Entonces, por ahí, un modelo que tenga 7, 8 tablas en adelante sería un buen modelo. ¿Qué es lo que tienen que tener? Ya claramente armadito, si bien no necesariamente desarrollado, pero sí ya tener armado es el repositorio, el repositorio Git en el cual van a trabajar. Entonces nosotros ya vamos a documentar con cuál repositorio, en qué repositorio van a estar trabajando y
para empezar a hacer el seguimiento y ver los avances que estén haciendo en el proyecto de acá en adelante. Así que vayan trabajando en esos temas. Bueno, dicho eso, esto, ya a partir de mañana se va a habilitar la entrega hasta el 2 de octubre, que sería el próximo miércoles, para la primera parte del proyecto de estudio que recién estuve mencionando. Como sabemos, porque lo estuvimos trabajando, lo estuvimos viendo, al lenguaje de consulta estructurado SQL o SQL, es el lenguaje por el cual el motor de base de datos se comunica para realizar las transacciones, las operaciones sobre la base de datos, sobre los datos. Estuvimos viendo ya las instrucciones de la definición de los modelos, es decir, ese conjunto de instrucciones que nos permite crear, nos permite em, definir la base de datos, identificar las restricciones en la base de datos a partir de las restricciones propias del modelo o las restricciones de negocio impuestas para el motor, para el modelo, establecer claramente el dominio de cada columna, es decir, definir correctamente eh, el tipo de datos que en algunos casos puede estar acompañado por alguna restricción que permite acotar aún más el conjunto de valores posibles que puede asumir una columna determinada. Entonces, una vez que realizamos toda esta definición de datos, después trabajamos en lo que es la inserción de los datos con la cláusula insert, cargamos datos, después tenemos que empezar el proceso de consulta de los datos. Es decir, empezar a ver eh, o a extraer la información almacenada. Solamente un repaso, esto ya lo conversamos a grandes rasgos. El lenguaje SQL se agrupa o se puede agrupar en grandes conjuntos de instrucciones definidas como control de datos, definición de datos, manipulación de datos, conjunto también de transacciones, eh, DTL, definición de transacciones, para definir ese tipo de operaciones en la base de datos. Hablamos, y solamente para repasar, que los motores trabajan con lenguajes. Esos lenguajes responden a un estándar ANSI, pero el estándar ANSI es un estándar, un conjunto de instrucciones definidas por la organización que estandariza eh, este tipo de lenguajes para que sean comunes a todos los motores de base de datos. Es decir, todos los motores de base de datos deben ser capaces de poder procesar todas las instrucciones escritas o definidas en lenguaje ANSI. Pero, como ya lo vimos, cada motor de base de datos tiene su lenguaje extendido, es decir, conjunto de instrucciones o cláusulas, funciones propias que solamente son interpretados por ese motor de base de datos que lo define. En SQL Servers estamos hablando de Transact y SQL. Bueno, un conjunto
de consideraciones para la escritura de código, muy similar, casi igual a las que ustedes están utilizando para los lenguajes de programación. Ya hablamos de los tipos de datos, qué significan, para qué, eh, y qué función clave cumplen tanto en la definición del modelo para el dominio como también para trabajar en el almacenamiento de la información. A ver, en el aula virtual, en la sección práctica laboratorio, si no les puse ahí, lo voy a especificar en la sección SQL. Operadores lógicos, no los puse acá, a ver, pero les voy a dejar acá un enlace a los tipos de datos, pero eso lo pueden consultar. Tipo de datos para Transact SQL o SQL Server. ¿Mm? Bien, datos fecha, datos integer, datos de alfanuméricos, valores null, ya sabemos que un valor null es la ausencia de un valor en ese conjunto, en ese dominio, conjunto de valores posibles. Ya sabemos que un null no es lo mismo que un espacio, no es lo mismo que un cero, que un guión. Es la ausencia de cualquier tipo de valor posible definido para ese conjunto, para esa columna. Obviamente, los motores de base de datos incluyen funciones y operadores que nos van a permitir trabajar con estos valores nulos y procesarlos adecuadamente. Y también eh, los motores de base de datos permiten la definición de tipo de datos realizados por el usuario. Es decir, que yo puedo crear un tipo de datos con ciertas características. Por ejemplo, yo sé que todos los apellidos y nombres que voy a definir dentro de mi motor de base de datos no van a ser más de 20 caracteres y pueden recibir valores nulos. Entonces, ese tipo de datos lo creo una sola vez y después lo voy aplicando en la definición de mi estructura. Una forma de organizar tipo de datos por ahí reiterativos o repetitivos que se pueden dar para grandes bases de datos cuando tenemos que manejar muchas columnas, muchas tablas y hay mucha similitud en algunos tipos de columnas. Los lenguajes de consulta los podemos definir en tres grandes tipos de operaciones: la de proyección, selección o combinaciones. Una consulta de proyección es la que nos permite definir qué columnas de mi tabla quiero mostrar. Una consulta de selección o que incluye selección me permite decidir qué registros de toda mi tabla voy a mostrar. No voy a mostrar todos los registros, sino un conjunto de registros que cumplen con alguna condición dada. Y las consultas que incluyen combinaciones son las consultas que nos permiten asociar tablas, que es la naturaleza del modelo relacional, principalmente, no exclusivamente, sino principalmente a través de la definición de las claves foráneas. Obviamente eso sería asociar una tabla con clave a través de su clave foránea a la otra tabla por su clave primaria. Entonces, siguiendo el camino de la eh, integridad referencial. Digo principalmente porque el lenguaje de consulta, si bien es
estructurado nos va a permitir realizar combinaciones y asociaciones de tabla más allá de las claves foráneas establecidas en el modelo relacional. Es más, hay muchísimos motores de base de datos asociados a productos comerciales que están definidas todas sus tablas, están definidas las columnas que van a actuar como integridad referencial, pero a nivel del motor de base de datos no están creadas o definidas esas restricciones. Por lo cual lo maneja exclusivamente el software del cliente. Entonces ahí no hay una integridad referencial establecida a través de un constraint, pero las consultas se pueden hacer igual. Bien. Una instrucción SQL, instrucción select de consulta, tiene varias partes, varias secciones opcionales, pero, y esto es importante, si bien muchas cláusulas dentro de la instrucción select son opcionales, existe cierto orden estricto que hay que cumplir en su implementación. De ahí la palabra estructurado. Toda instrucción select empieza con la palabra clave select. Puede incluir una palabra clave from, pero si incluye, tiene que estar después de la palabra clave select. ¿Mm? Puede incluir una palabra clave where, pero si se incluye, tiene que estar después de la cláusula from. Y acá hay una situación que tenemos que contemplar. Una cláusula where no puede estar definida si no se definió la cláusula from. Así que está atada a la cláusula from. Después lo mismo se aplica para group by, having, order by. ¿Mm? Mantenemos el orden. Y después cuando apliquemos combinaciones join, tenemos diferentes tipos de combinaciones, cross, inner y outer, que lo vamos a ver si llegamos ahora o si no en la próxima clase. Bueno, este gráfico lo tomé prestado de las redes, creo que lo están viendo. Hay muchos diseños ahora interesantes sobre el funcionamiento de las bases de la consulta Select por el boom que está teniendo este tipo de lenguaje, eh, por la explosión y el gran alcance de la ciencia de datos, en el cual el lenguaje SQL es un lenguaje altamente utilizado y termina siendo clave para realizar ese tipo de actividades que es la explotación de los datos. Bueno, me encontré con este gráfico que está interesante, que identifica un poco qué hace cada una de las cláusulas, eh, indicando por su participación en las tablas. Los créditos a bytego.com. Bueno, yo que hice acá para mostrarle de ejemplo, usé un caso de referencia conocido por ustedes, que es el caso de Marketplace, que lo dimos en la evaluación del parcial. Creé este modelo, lo pasé al motor, y obviamente cuando empiezo a trabajar con consultas, lo primero que tengo que hacer es
conocer exhaustivamente mi modelo, el modelo con el cual quiero trabajar, y entender la naturaleza de los datos y el comportamiento de los datos dentro del modelo. Le agregué unos datos y estuve haciendo acá unas consultas, ¿no? Entonces, me ubico en mi base de datos y puedo usar el comodín asterisco, que es un, un operador asterisco que nos permite listar todas las columnas que participan de, de las tablas, perdón, todas las columnas de las tablas que participan en mi from. En este caso, entonces, me va a mostrar todas las columnas de mi tabla vendedor. Y todos los registros porque no especifico ninguna cláusula web. ¿Mm? Pero si ahora yo quiero hacer una consulta de proyecciones, sin definir qué columnas quiero mostrar, dentro de mi cláusula select, separado por coma, especifico las columnas de mi tabla vendedor. Entonces, select, acá voy a listar mis columnas, from la tabla a la cual estoy haciendo la consulta. La tabla a la cual estoy haciendo la consulta es la tabla vendedor. Y muestra todos los registros, pero solamente las dos columnas que yo especifiqué en mi cláusula select. Dentro de la cláusula select puedo mostrar una columna y también puedo mostrar una operación sobre esa columna, o no, puedo mostrar otros datos que puedan ser constantes para cada uno de los registros. En este caso, ¿qué voy a hacer? Voy a poner la fecha de nacimiento también. Voy a mostrar por cada vendedor el nombre, apellido, fecha de nacimiento y voy a mostrar la edad. Para mostrar la edad voy a usar una función daydif, que es una función de fecha que me permite trabajar con campos, columnas de tipo fecha. En este caso, como más o menos nos dice la función, daydif hace una diferencia entre dos fechas. Y ese resultado me va a devolver en un tipo de fecha, que yo acá especifico year en años. Toma la fecha base, la diferencia con la fecha actual que me da getDay, y calculo la fecha. Profe, una consulta. Sí, Buenas noches. ¿El campo de edad ya está definido en vendedor? no. Perfecto. Edad es un campo calculado, por lo cual vamos a sacar esto acá. Lo voy a dejar solamente así. Edad no existe dentro de vendedor. Además, si miramos, voy a copiar esto acá para poder ver todas las columnas. Ahí seleccioné las dos consultas, entonces me devuelve las dos consultas. Eh, entonces, las columnas de vendedor es el quit, el nombre, la fecha de nacimiento y el email. ¿Se acuerdan que habíamos visto en el diseño conceptual
que podíamos decir, bueno, en la definición de nuestro caso de estudio, la tabla vendedor tiene tal, tal, tal y tiene la edad. La edad es un cálculo, es una columna derivada de fecha de nacimiento, por lo cual es una columna calculada. Salvo que por alguna restricción del negocio o del problema se requiera guardarlo, es un dato que no se guarda. Entonces, para calcular la edad, usamos una función fecha y hacemos este cálculo, la diferencia entre la fecha de nacimiento y la fecha actual. En años nos devuelve una columna que representa la edad. A esa columna yo le voy a dar lo que se denomina nombre de columna o alias. El alias es un nombre que nos permite visibilizar o mostrar de otra manera el nombre de la columna en nuestro resultado. Podemos usar la palabra clave as para indicar ese alias. ¿Sí? Es la forma del estándar ANSI, define que de esta manera se especifica un alias para una columna. Es alias de columna. Después vamos a ver que también tenemos alias de tablas. En muchos motores de base de datos se puede definir el alias sin necesidad de la palabra clave as, ¿no? Y apellido. Perfecto. De esa manera vemos que las columnas que se visualizan en nuestra salida de datos cambian. Pero eso no significa que cambiamos o estamos cambiando el nombre de la columna en el motor de base de datos solamente para visualizar. Los campos calculados son campos que no están almacenados en la base de datos. ¿Sí? Gracias, profe, se entiende. Perfecto. Bien, acá, ¿qué voy a hacer en esta próxima columna? Voy a tomar de la tabla cliente solamente para mostrarle otra función y cómo se devuelve las operaciones que se pueden incluir dentro de un select, ¿no? Tenemos DNI, nombre, apellido y mostramos una función concat el DNI concatenado con el nombre y apellido. Y esa nueva columna la vamos a denominar DNI nombre concatenado. Ustedes ven que estoy haciendo esta función getDay, perdón, daydiff, concat, aplico y lo ejecuto en el select, y el resultado de esta función se ejecuta o se resuelve, la función se resuelve para cada registro que aparece en mi tabla, para cada fila de mi tabla. Esas funciones que nos permiten trabajar a nivel de fila, es decir, que yo puedo hacer una operación para que se refleje en cada fila, se llaman o se agrupan en lo que se denomina funciones de filas. Y existen un numeroso y gran, en realidad hay un gran cúmulo de funciones muy interesantes para trabajar con la sentencia select a nivel de fila. Operaciones que se pueden realizar sobre cada uno de los registros de nuestra tabla.
Después vamos a ver por qué digo funciones de filas, porque hay también otro tipo de funciones. ¿Mm? Fíjense acá en cómo cambio en el producto material. En mi tabla producto material, yo tengo el ID de producto, el ID material y el porcentaje que participa, que tiene ese material en ese producto, ¿no? Bueno, yo lo quiero visualizar de una mejor manera, ese porcentaje, entonces le agrego el signo porcentual y puedo mostrar de otra manera ese mismo dato. ¿Mm? Bueno, entonces, hasta acá lo que es consultas de proyección, donde vamos eligiendo qué columnas y qué operaciones vamos a trabajar, vamos a mostrar. De proyección. Y ahora el otro tipo de operaciones que habíamos visto son las consultas de selección. La consulta de selección son todas aquellas operaciones en el select que nos permite filtrar, que nos permite condicionar el resultado o el conjunto de registros de mi consulta. Esa condición lo especifico a través de la cláusula where y puede ser por una condición, después vamos a ir viendo, por una, dos o varias condiciones concatenadas con operadores lógicos, AND, OR, que nos va a permitir condicionar, filtrar la consulta en función de nuestro problema. Bueno, acá voy a mostrar todas las columnas de mi tabla vendedor, pero solamente aquellos registros cuyo quit de vendedor sea igual a 101. Suponiendo que hicimos bien nuestra restricción del modelo, que solamente puede haber un vendedor con ese número, entonces debería devolver un solo registro que coincida con ese. En el caso que haya coincidencia, uno solo. Si no hay coincidencias, debería mostrar vacío. El operador igual es un operador de exactitud, es decir, va a devolver aquellos registros que coincidan en su totalidad con el valor que le estoy especificando. Ni con una parte, ni con el principio, ni con el final, sino con todo el valor. Ahora voy a mostrar las reseñas realizadas sobre los productos vendidos que tengan una calificación mayor a 8. Entonces ya estoy usando otro operador, otro condicionante. Puedo decir también que sea mayor a 8 y, bueno, vamos a ponerle mayor a 6. A ver si hay. 7, 8. Y calificación menor a 9. Entonces, me va a mostrar todos los valores que estén entre 6 sin incluir los extremos y entre 9 sin incluir el extremo, ¿eh? Que sean 7 y 8. Y así puedo ir sumando eh, condiciones a mi cláusula where. El operador lógico, el que me define
la coherencia de mi consulta. Todo lo que yo empiece a escribir acá tiene que ser consistente a los valores o a la naturaleza de los valores de la columna en la cual estoy consultando. Así que tengo que saber bien que mi calificación es una columna de tipo integer, eh, con valores enteros y no decimales, que no es varchar. Si es varchar, qué tipo de consultas tengo que hacer para obtener respuesta de columnas de varchar. Bueno, esto que sea menor a 5. Nadie calificó con un valor menor a 5 en las reseñas. Voy a mostrar esto acá. ¿Qué puedo especificar en mi cláusula where? ¿Solamente puedo incorporar columnas en la cláusula where? ¿Qué pasa si tengo esta situación? En mi tabla vendedor tengo una columna calculada que me extrae el año de nacimiento de cada vendedor. Y quiero realizar una operación sobre esa columna. Lo puedo hacer claramente dentro de mi cláusula where. Puedo especificar operaciones sobre las columnas y el resultado de esa operación machearla o hacer una consulta sobre el resultado de en este caso, la función year que saca el año. Por cada registro, eso sucede por cada registro. Entonces, por cada registro de mi tabla vendedor, voy a calcular el año, extraer el año de nacimiento, y ese resultado lo voy a comparar con el valor o el escalar que yo le especifiqué en mi condición. Tengan en cuenta esto, lo que les estoy diciendo, que esta operación se va a ejecutar por cada registro de mi tabla. Y por cada registro voy a tener que hacer esto. ¿Sí? Para esta consulta tengo un cálculo sobre la columna fecha de nacimiento y ese resultado lo comparo con el condicional, el valor que estoy especificando en mi condición. Ejecuto la consulta y solamente me va a devolver aquellos que efectivamente nacieron en 1990. ¿Puedo usar un alias de columna en mi where? Acá lo que estoy haciendo es hacer un alias de columna, darle un alias de columna a la operación de year, y me hago la siguiente pregunta. Acá tengo la columna que se llama year NAC. Sobre esa columna, ¿puedo hacer operaciones en la cláusula where? No sé si alcanzan a leer lo que aparece acá.
Sí, se lee. Bien, ¿alguno sabe por qué sucede esto? ¿Por qué no es una columna que haya sido definido en la tabla? Y está trabajando solo con el alias. Estoy trabajando solo con el alias. No está definido, no es una columna existente en vendedor. Entonces no voy a poder trabajar nunca con ese alias. Entonces, voy a hacer esto. Voy a volver a mi instrucción anterior, dado que en el lugar no puedo trabajar con el alias porque no existe, voy a trabajar con la función que representa esa columna en el select. Y voy a probar si funciona en la cláusula order by, que me permite ordenar resultados por esta columna. Si falla en el where, debería fallar también en el order by si yearNack no existe. Y acá está pasando algo. Esta columna no existe en teoría porque el where nos salta error, pero cuando lo aplico en order by sí existe. Entonces, para algunas cláusulas existe, para otras cláusulas no. Si está dentro del select, el order funciona con el order by. ¿Por qué? La menor idea. Bien. Volvamos acá. Eh, no miren el limit, porque el limit es una cláusula de MySQL, no de SQL Server. Miremos acá. ¿Por qué un alias de tabla función que está definida obviamente en el select funcione, porque no nos muestra, en el where no funciona y en el order by sí? Algo está pasando. Es un lenguaje estructurado, así que primero aparece el select, después el from, después el where, si aparece el root by, si aparece el having, si aparece el order by. Yo digo, bueno, funciona en el order by porque es la última instrucción dentro del select. Ah, pará, pero el select es la primera instrucción y funciona. Y tiene que ver en realidad en lo siguiente. El orden en que se ejecuta una instrucción select no está asociado o no está estrictamente vinculado al orden en el cual se escribe la sentencia. Si bien existe una estructura bien establecida para escribir una sentencia, el orden de ejecución de cada cláusula dentro de la sentencia no es la misma. Con esto digo que la última cláusula de ejecución de una sentencia select es el order by, pero la anteúltima no es el having,
no es el goodbye, no es el where, no es el from, es el select. Entonces, hasta llegar al select, el where no sabe que existe esa columna de visualización, porque es una columna, todo lo que esté establecido en el select son columnas u operaciones de presentación de los datos. Entonces, está atendiendo, la instrucción SQL está atendiendo el from, el where, los condicionamientos o agrupamientos sobre el from, los condicionamientos sobre el agrupamiento, y después, una vez que resuelva toda la operatoria de filtrado y condición en los registros, se pregunta qué columnas voy a mostrar sobre ese resultado, y la última cláusula que aplica es el order by. Y es la última cláusula y la cláusula más costosa a nivel de rendimiento de los motores de base de datos. Eh, por eso, en el order by funciona y reconoce un alias de columna y el where no lo reconoce, porque cuando se ejecuta el where, el select todavía no está ejecutado. ¿Mm? Ténganlo presente siempre cuando trabajan con alias de columna asociadas a operaciones en esas columnas. No ocupen el nombre del alias para referenciarlo en el where, en el group by, en el how. Bien, ¿se entendió más o menos eso? Sí. Bien, esto un poquito lo que estuvimos viendo acá. Es lo mismo, porque ocupo toda la función, vuelvo a escribir toda la función que definí en el select para mostrar la edad. En realidad, lo que estoy haciendo acá es volver a escribir toda la función en el select que definí en el where. Entonces, la escribo acá para mostrar esa edad por la cual estoy calculando. Voy a mostrar a aquellas personas, vendedores, cuya edad sea mayor a 30 años. ¿Mm? Y esta condición lo realizo sobre una columna calculada. Entonces, acá usamos operadores de comparación. Y ahora vamos a usar un valor de selección, que es el operador like, utilizado para trabajar con cadenas de varchar. Vamos a hacer la siguiente consulta. Voy a usar un operador de comparación igual para un varchar. ¿Mm? Voy a mostrar todas las columnas de la tabla clientes que cumplan con esta condición. ¿Va a devolver un valor? Sí, devuelve un valor, claramente, que es el registro cuyo nombre y apellido coincide exactamente con esta cadena de caracteres, sin ningún tipo de variación sobre esa cadena. Vamos a ver si... ¿Dónde está? Marketplace. O vamos a buscar acá. En vendedor.
No, cliente era, ¿no? Cliente, vamos a insertar otro cliente. Ujú. Cliente de DNI, esto lo vamos a cambiar. Esto le vamos a cambiar. Ujú. Esto también. Inserto en la base de datos. Otro Laura Fernández. Y vamos a buscar cuántos registros Laura Fernández. ¿Dónde está? Acá. Algo que pasó acá, que no agregué bien. ¿Por qué no me deja guardar? Bueno, tengo algo configurado acá que no me está dejando guardar espacio. Vamos de nuevo. 105. Vamos a ponerle 3. Vamos a cambiarle por las dudas. El teléfono, no me acuerdo si había una restricción ahí. Esto no es así. Esto es comilla simple. Ahí está. Bueno, quiero que funcione mi ejemplo. Ejecuto. Vamos de nuevo acá. Voy a ejecutar. Primero voy a mostrar todos los clientes. Voy a mostrar exactamente. Me debería mostrar menos registros. Bien, perfecto, por fin. Se supone que tengo 1, 2, 3 Laura Fernández. Ahora, no sé por qué no me guardó el espacio que es lo que quería mostrar. Bueno, tiene un espacio al final, por eso no toma, ¿sí? Sí, bueno, lo que le quería mostrar era la diferencia entre buscar una cadena específica, puntual, igual, dentro de un bar chart, o buscar, por ejemplo, una parte de una cadena. ¿Qué pasa si yo en vez de hacer esto, voy a tomar que sea igual a Laura? Para la consulta donde especifico que sea igual a Laura, no existe ningún registro, porque no hay ningún registro con el texto exacto de Laura. Cuando yo especifico Laura Fernández, me va a buscar todo lo que exactamente estén con ese nombre. Pero falta uno. Y si busco todos aquellos que empiezan con Laura, usando like, y un operador porcentual, que es un comodín que indica que en la cadena de caracteres que especifico, en este caso Laura, todo lo que coincidan con Laura sin importar lo que venga después de esa cadena. Entendería que me tiene que devolver 3 registros, porque entre Laura y Fernández agregué un espacio más, por lo cual no hay coincidencia. El operador like es un operador de consulta para caracteres que se denomina operador de consultas con patrones, por lo cual podemos especificar un conjunto eh, de patrones para realizar esta consulta. En la tabla producto puedo buscar todas las palabras, todos los nombres de productos que lleven la palabra collar, no importa en qué parte del texto aparezca.
En este caso hay uno solo y aparece al inicio. Bueno, a ver si hay otro en producto. Otra palabra que pueda ser plata en nombre. ¿Mm? Bien, tenemos collar de plata y pulsera de plata. ¿Mm? Y así podemos ir jugando con, el operador porcentual, y también hay otro operador, esto es al final, ¿no? Todo lo que terminen, los correos que terminen con example.com, sin importar el nombre de usuario. Eh, Hay otro operador, vamos a buscar a ver en productos si lo mostramos, para un ejemplo. Bien, no es muy representativo, pero lo vamos a mostrar. Vamos a mostrar todos los productos con el precio, like, que en su tercer posición del texto no tengo otro valor. Su segunda posición del texto, sin importar que venga después, pero que en la segunda posición tenga un cero. ¿Sí? Sin importar el valor que tenga en la primera posición, pero que en la segunda posición tenga un cero. Acá yo tengo 1, 2, 3, 4, 4 registros de precio en producto. Vamos a pararlo acá. Me debería devolver solamente 3 que en la segunda posición tengan cero. Perfecto. Me devolvió 3 registros que en la segunda posición, sin importar el valor que tenga en la primera posición, tenga cero. ¿Cuál es la diferencia entre porcentual? Con el porcentaje lo buscar en cualquier lado. Exactamente. Entonces, si yo tomo y comparo, todos son operadores de patrones, guión bajo y porcentual. En el primero me va a buscar exactamente este valor en la segunda posición, sin importar qué exista después. Y acá, si yo envuelvo con el porcentual, me va a buscar todos los registros que tenga algún cero dentro de su valor. No importa en qué posición de la cadena esté ese valor. ¿Mm? Todo esto lo usamos con el operador de comparación de patrones, like. Entonces, acá hicimos, estamos haciendo en realidad selección condicionando el conjunto de salida de los registros al utilizar la cláusula where con los predicados de condición. ¿Mm? Bueno, funciones de fila, les estuve mostrando una función de fila, pues lo pueden ver bien. No quiero detenernos en todos los casos. Está en la presentación, es el uso del conditional case, que nos va a permitir realizar una operación u otra en función
de la comparación que hagamos con una columna. Por ejemplo, lo vamos a hacer rápido. En las columnas en producto vamos a hacer case when status de publicación es igual. Activa. Entonces, mostramos OK. Else, null. As estado. Voy a poner acá para que lo veamos mejor. Vamos a ver si la sintaxis está bien. Entonces, ¿qué hace esta columna? A través de un condicional case when. El condicional case when lo aplicamos sobre una columna status. Hay dos formas de usar el case when. Yo le voy a mostrar una rápida. Case when status es igual a activa, entonces voy a mostrar por cada vez que cumpla esta condición, por lo tanto es una función de fila también, por cada fila que cumpla esa condición voy a mostrar OK. En caso contrario, si no está activo, mostrar null, nada. Y esto tiene un alias de columna estado. Otra función de fila a utilizar cuando utilizamos la cláusula select. Pero bueno, también podemos usar funciones de agregado, funciones de grupo, es decir, funciones que hacen cálculos sobre un conjunto de tablas o sobre todas las tablas, perdón, sobre todos los registros de la tabla, aplicado a una columna. Vamos a mirar producto. Seguimos con producto. Vamos a hacer todo producto. Antes de entrar al agrupamiento, vamos a mostrar funciones. Vamos a mostrar min de precio. Vamos a mostrar todas las columnas. Vamos a mostrar el precio mínimo. Dentro de la tabla producto, esto va a generar un error. Mínimo. Vamos a mostrar máximo de ese precio también. Vamos a ver qué pasa si lo ejecuto así. Las funciones, recién vimos funciones de fila, así que se ejecutan por cada registro de mi tabla. Ahora vemos funciones de agrupamiento que se ejecutan sobre un conjunto de registros que pueden ser o que pueden ser condicionados por algún agrupamiento, por una condición where, o se puede ejecutar sobre la totalidad de registros. Si se ejecuta sobre la totalidad de registros de una tabla, tiene que devolver una sola fila. Si yo pongo en mi select el nombre de alguna columna, en este caso uso un asterisco, pero puedo poner precio, de forma conjunta con una función de agrupamiento, una función de grupo, y esa función de grupo se está aplicando a toda la tabla, va a generar un error, porque no puede mostrar un registro por cada fila de mi tabla. Porque las funciones de grupo fuerzan
un resultado para toda la tabla. Entonces, mientras aplico sobre una tabla completa, las funciones de mínimo, es decir, sin agrupamiento, quiero decir con eso, que es lo que vamos a ver ahora, me va a devolver un solo registro para mi consulta. ¿Sí? ¿Cuántas funciones puedo poner acá? Todas las que crea necesario. ¿Mm? Funciones de agrupamiento, es decir, que se aplica sobre toda la tabla. Voy a mostrar el mínimo, el máximo y un promedio de precio para la tabla producto. ¿Mm? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una función de fila y una función de grupo? Es que la función de fila nos permite ver un resultado, como en el caso case-when, por cada registro, mientras que una función de grupo, min, max, promedio, nos permite ver resultados para, en este caso, un solo resultado para toda la tabla, o lo que vamos a ver es, vamos a ver ahora, un resultado por grupos de registros. Para eso vamos a usar la cláusula group by para agrupar registros por alguna expresión, por alguna columna que nosotros queramos tener un resultado. Entonces tomé prestado de esta página este graph que me pareció interesante. Dentro de una tabla, dentro sí, de una tabla específica, yo tengo registros con varias columnas. Yo podría agrupar y querer calcular u obtener algún resultado por conjunto de valores de alguna columna específica. Por ejemplo, acá yo veo que esto estamos hablando de libros, ¿no? Que tenemos libros categorizados en géneros, en distintos géneros, pero hay libros claramente que comparten el mismo género. Entonces podría decir, bueno, ¿qué cantidad de libros del género adventure o aventura existen? ¿Cuánto de fantasy? ¿Cuánto de romance? Puedo intentar calcular estos valores agrupando los valores comunes de una tabla y haciendo un cálculo que sería total sobre ese conjunto de valores agrupados. ¿Cómo lo aplicaríamos en nuestro caso? Si tenemos una tabla producto que tiene, esa tabla de productos tiene categorías y queremos saber la cantidad de productos por categoría, según se clasificó a ese producto, deberíamos agrupar por la tabla categoría, es decir, cuántas categorías iguales hay, agruparlas y hacer una operación sobre sobre ese conjunto de registros. Entonces, si yo quiero saber para la tabla productos, ¿cuántos productos de la categoría 1 tengo que, perdón, de cuántos productos por categoría tengo que agrupar por ID categoría? Debería tener un producto por categoría 1, un producto por categoría 2 y 2 productos por la categoría 3. Entonces, ¿cómo armo esta consulta? Digo, bueno, la tabla producto voy a agrupar por la tabla categoría. Una vez definido esta parte de la consulta, es decir, la tabla, y decir por qué columna voy a agrupar, defino qué
columnas voy a mostrar y qué cálculo u operación voy a hacer por cada grupo. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer sobre este agrupamiento? Voy a contar la cantidad con la que... Esto es una función count, una función de agrupamiento que nos permite contar la cantidad de registros en una tabla. Si lo aplico a esta función count con un agrupamiento, nos va a devolver la cantidad de registros por cada agrupamiento. Ejecuto la consulta y nos devuelve. Para la categoría 1, cuenta un solo registro que cumple con esta condición, ¿no? Para la categoría 2, un solo registro. Y para la categoría 3, hay 2 registros que cumplen con esta condición. De esta manera, estamos agrupando un resultado y sobre ese agrupamiento estamos haciendo una operación. Acá, fíjense, voy a agrupar, pero no voy a hacer ningún cálculo. ¿Y qué me va a devolver? Me va a devolver todos los valores distintos de ese agrupamiento, de esa categoría. Entonces va a decir, bueno, yo voy a agrupar por todos los valores existentes dentro del ID categoría de la tabla producto. ¿Qué valor existen? El 1, el 2 y el 3. Y ahí defino, bueno, qué tipo de operaciones. Puedo hacer varias operaciones. La tabla producto la voy a mirar de nuevo, que tiene el precio. Quiero saber cuál es el promedio de precios por categoría. Entonces, para categoría, muestro no solamente la cantidad de productos que tiene esa categoría, sino también el promedio de precios que tiene la categoría en el listado de productos. Máximo, mínimo precio por cada categoría. Por cada categoría, no por toda la tabla. Se me fue un from o se me fue una coma acá. Voy a ponerlo acá para ver. Entonces, quiero saber la cantidad de productos por categoría, quiero saber cuál es el precio promedio o el promedio de precios por cada categoría, quiero saber cuál es el precio mínimo que tiene esa categoría y cuál es el precio máximo que tiene cada categoría. Entonces, claramente como la categoría 1 y 2 tienen un solo registro, estos valores van a coincidir. Pero fíjense en la categoría 3 que tenemos un promedio de precio que es 600 y tenemos cuál es el precio mínimo de esa categoría, del producto de esa categoría, y cuál es el precio máximo en productos de esa categoría. Eh, Consulta ahí, profesor. Cuando aplica el Group By, ¿puede utilizar otra columna aparte de las que está usando ahí? Por ejemplo, mostrar la descripción del producto que cumple el mayor precio o el menor precio.
Sí, se desconectó el profe, estoy mirando. Puede ser que haya quedado sin internet. Vamos a esperar un segundito a ver si se vuelve a conectar. Mientras tanto, para ganar un poco de tiempo, si pueden, por favor, escribir base de datos uno, ahí voy a pasar todo en mayúscula, ¿sí? Así como pasé, porque con eso voy a hacer para marcar después la asistencia. Vieron que hoy el profe cuando se conectó pidió que carguen bien su nombre y apellido para poder marcar la asistencia. Bien, buenas noches, ¿cómo están? Ahí el profe está teniendo un problemita con la conexión a internet. No sé quién es el que había preguntado sobre una columna, si se podía mostrar en el select que no esté considerado en el group by. ¿Quién había preguntado algo parecido a eso? Yo, profe, yo era. ¿Podés repetir la pregunta para que la entendamos mejor? Sí, la pregunta en cuestión era, ahí lo que estaba mostrando el profesor era que estaba usando dos columnas siempre. Yo lo que le había preguntado era si podía usar una tercer columna que no esté siendo utilizada en el goodbye. Por ejemplo, mostrar la descripción del Bien, producto más que cumplía con esa restricción, el más barato y el más caro sería. bien. No, eso no se puede hacer, Daniel, ¿por qué? Porque el orden de las columnas en el select, o no necesariamente el orden, sino todas las columnas que escribimos en el select antes de la función de grupo a la que hacemos referencia, van a ser las columnas que les van a determinar los grupos de registro con los cuales tiene que trabajar el motor. ¿Se entiende? Bien, perfecto. O sea que entonces cuando se utiliza un group by, solamente voy a poder ver las columnas que esté siendo agrupada. Exacto. O si querés agregar otra columna en el select, también tenés que agregarlo en el group. Bien, ok, entendido. Por lo general, si se necesita mostrar una descripción y también el código, no hay problema que se agregue después del código la descripción porque siempre van a hacer lo mismo, o sea, no va a cambiar el grupo porque van a representar lo mismo. ¿Se entiende? O sea, es lo mismo hacer un agrupamiento por el código de producto uno que se va a llamar, por ejemplo, artículo de panadería, por decir algo, que hacer la agrupación por
el código de producto 1, el código de producto, coma, el nombre del producto. Porque para todo el grupo, ambos valores van a ser iguales. No sé si eso es más o menos Bien. la duda, Daniel. Sí, 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 sí. Ya se Igual, entendió. igual después lo mostramos con un ejemplo, no hay problema. Bueno, perfecto. Bien, la idea era llegar hasta acá. Bueno, el profe ahí nos dijo que cerremos acá la clase. Así que mañana práctico en cada comisión. Reforzaremos un poquito esto como hacemos siempre y empezaremos ya con la nueva serie. No sé si hablaron de algún otro tema al comienzo, que yo no estuve al comienzo de clase. Si hubo algo especial que haya dicho el profe para mañana. No, nada, Juan. Era Bien, solamente hizo mención a la fecha, la modificación de la fecha de presentación del proyecto, de la primera parte. Y bien, bueno, y arrancamos con esto. bien. Así que queda. Como le dijimos siempre, Sí, ¿sí? sí, seguimos. Como le dijimos siempre, esta es la parte más jugosa del SQL. Esta es la parte que ustedes van a usar mucho y es donde sí se necesita razonamiento y lógica para poder explotar los datos de una base de datos. Entonces, lo que vimos hoy todavía es una parte muy sencilla. Estamos trabajando con una sola tabla y empezamos a ver las distintas funciones y tipos de funciones que se pueden utilizar. Y ya vamos a ver más adelante que agregando más tablas a las consultas se va a ir complejizando un poco más el análisis. Eh, bueno, no sé si el profe le habló de un modelo de datos que va a estar también disponible en el aula. No sé, Walter, ¿se le comentó algo de eso? No, 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 eso todavía no. Bueno, bueno, lo dejamos para mañana. Cualquier cosa nos comunicamos por el aula virtual como siempre o por el Slack. Exacto. Bien, Perfecto, profe. no sé si quedó alguna duda de esto, alguien que haya quedado con algo pendiente de lo que se vio hoy, igual mañana reforzamos, no se hagan problema, pero algo que esté fresquito y lo quieran plantear ahora. Bien, parece que no. Por ahora no, profe, gracias. Bien, nos vemos mañana y estén atentos al aula y al Slack para las comunicaciones como siempre. Eso, profe.